a nivel nacional. Bueno, ahora parece que el Poder Ejecutivo ha presentado 3 nuevos proyectos y en esto es sobre lo que se va a discutir, y por eso estamos ya en comunicación con Matías Cremonte, que es abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Matías, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes así a grandes rasgos de qué se tratan estos 3 proyectos, porque la verdad que yo, habiendo leído bastante poco, ya de por sí me asusta que venga un proyecto del Ejecutivo que sea una reforma laboral. Sí, y haces bien en asustarte, porque en realidad tampoco difiere mucho del proyecto que enviaron a fin de año pasado y que después se desestimó por la reacción popular frente a la reforma previsional. Ahora se dividió en 3, pero no cambió esencialmente el contenido. Es decir, se presenta como una parte ley de blanqueo, otra ley de formación y otras cuestiones vinculadas a las pasantías, y por otro lado unas cuestiones vinculadas a obras sociales y a un fondo que se crearía de previsibilidad. Pero, por ejemplo, ya en la ley de blanqueo vemos que en los artículos finales, por ejemplo, se insiste con la reducción de la indemnización por despido, la posibilidad de crear un fondo de cese laboral, la reducción o eliminación o limitación, mejor dicho, del principio de irrenunciabilidad, es decir, la posibilidad de que se modifiquen para abajo los contratos individuales de los trabajadores. Es decir, por la ventana, de algún modo, se esconden algunos de los objetivos de la reforma que no prosperó a fin de año, y entonces por eso digo que hace bien en preocuparte. Claro, en este caso, digamos, como que han disfrazado un poco esta reforma y con lo que me imagino que va a haber que trabajar mucho para conocer esa letra chica, ¿no? Porque, digamos, hay que leer los proyectos, cosa que la gran mayoría no lo hace, y que obviamente ustedes que están con el tema van a tener que desmenuzar y plantearlo sobre todo a la opinión pública. Por eso lo desmentimos. Bueno, afortunadamente no somos los únicos, ya he visto declaraciones de algunos dirigentes sindicales de la CGT y otras centrales advirtiendo sobre esto, ¿no? Más allá de que es discutible cada uno de los aspectos de la reforma que se propone, algunos ya advirtieron que están siendo nuevamente engañados al, por ejemplo, incluir en un proyecto de blanqueo la reducción de las indemnizaciones por despido. Claro, claro, ahí donde no se tenía en cuenta ni los premios, ni los bonos, ni ¿cómo es el aguinaldo? Claro, se reduce la base de cálculo. Ustedes saben, si un trabajador es despedido sin justa causa, la indemnización que la ley prevé es un mes, o sea, el mejor salario de los últimos 12 meses multiplicado por cada año de antigüedad en el trabajo. Si uno reduce esa base de cálculo, es decir, el salario que toma como base, lógicamente reduce luego la indemnización. Ese es el camino, ¿no? Y la forma de reducirlo es, como mencionabas, excluyendo de esa base las bonificaciones, las gratificaciones, el aguinaldo, cosas que un trabajador percibe por trabajar, ¿no? No es que se los regala nada. Claro. Entonces es remuneración. En ese sentido, no hay ninguna razón para excluirlo de la base de cálculo. Digamos que, no sé si los 3 proyectos, pero el conjunto, ¿podemos tomarlo como una nueva flexibilización, digamos, como un nuevo ataque al trabajador? Desde luego, pero en esto hay que reconocer al gobierno que es sincero, no dice que esto va a mejorar la vida de los trabajadores, al contrario, les pide un sacrificio y dice que de este modo vendrán inversiones, crecerá la economía, se creará empleo. Lo que nosotros ponemos en discusión, por supuesto con antecedentes, con datos, con estadísticas, es que una modificación legislativa que flexibiliza o que recorta derechos de los trabajadores nunca es una llave, una puerta a la creación de empleo o al crecimiento de la economía, al contrario. Sí. Ahora, y están esperando, digamos, han buscado también un momento donde la CGT está bastante complicada en cuanto a su manejo. ¿Han buscado un momento como este para presentar el proyecto o poco tiene que ver, digamos, la decisión del Ejecutivo al presentarlo? Sin duda, además están diciendo que bueno, uno lo toma de declaraciones en los medios de comunicación, pero están diciendo que lo presentan ahora para que se debata durante el Mundial y la opinión pública esté un poco más distraída. Y en este sentido es un gran engaño, porque recordemos que cuando
hubo elecciones el año pasado de legisladores para renovar la Cámara de Diputados y la de Senadores del Congreso Nacional. Durante la campaña, cuando se preguntaba, sobre todo a los candidatos del oficialismo, si iba a haber alguna reforma laboral o provisional, todos me decían que no, que eso era parte de una campaña del miedo, que no estaba en agenda y que no iba a haber ningún tipo de reforma. Con lo cual, ninguno de esos diputados, ni de ningún otro partido, tienen mandato expreso para esta reforma, porque quien los eligió válidamente dentro de lo que son las opciones en la democracia, tal vez tuvo en cuenta que no iba a haber una reforma laboral. Entonces, además se da eso, además de esconderlo, además de amañarlo y además de hasta incluso meterlo por la ventana dentro de otras reformas, todo esto se da en un contexto de oscuridad total, ¿no? Matías, vos formás parte del directorio del Departamento Ejecutivo de ATE, ¿no es cierto? Yo soy director del Departamento Jurídico de ATE. Ustedes desde ATE, digamos, ya tienen pensado ver cómo van a reaccionar, de qué manera van a luchar contra estos proyectos de reforma laboral. Bueno, la gran mayoría de los sindicatos que tienen algún tipo de representatividad, de consenso o incluso de conciencia en la defensa de los trabajadores, se va a oponer. Yo escuché ayer hasta dirigentes de la CGT plantear que no se iba a avalar ningún tipo de reforma como esta, que va a reducir la indemnización por despido o algunas otras cuestiones de estos proyectos. Entiendo que el movimiento obrero en general se va a oponer, como lo hizo el año pasado, ¿no? Eso hay que recordarlo. El año pasado se opuso a la reforma previsional, tal vez un poco tarde, más allá de las movilizaciones, la reforma fue aprobada, pero la reforma, en cuanto al proyecto de reforma laboral, el año pasado se opuso y por eso no se aprobó. Sería de esperar que se mantenga la coherencia de oponerse también a esta reforma. Perfecto. Matías Cremonte, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, ¿eh? Al contrario, buen día, a disposición. Hasta siempre. Matías Cremonte es abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y además es director del Departamento Ejecutivo de la Asociación de Trabajadores del Estado.